Hola, soy Redfield7 en YouTube y soy técnico de redes informáticas. En esta guía definitiva para tener máxima velocidad de Internet, ya sea en PS4, PS5, Xbox, PC o cualquier dispositivo, ¿vale? Es especial gamer. Y a continuación en 10 apartados explicaré con ejemplos cómo resolver la mayoría de problemas con las conexiones a Internet. Hay que tener en cuenta que he reducido al máximo posible cada apartado, ya que si no este vídeo sería muy largo, ¿vale? Para vosotros, jugadores. Tip 1. ¿Qué es la IP pública y cómo saberla? Es la que te asigna tu proveedor de Internet. Es única. Nunca se puede repetir. Al escribir en Google cuál es mi IP o mirando en el router se puede ver. Existen IPs en las listas negras. La dirección IPv4 se define como un número de 32 bits. Tip 2. Tipos de servicio contratado con los proveedores de Internet o ISP. Una IP fija suelen contratarlo empresas y dedican dinero a su seguridad, ya que la IP de Internet nunca cambia al apagar el router o encender el router. La IP dinámica es una IP que cambia cada vez que apagas y enciendes el router, esperando unos 5 minutos. Y la IP con CGNAT o CGN es un direccionamiento IP privado que comparte con un máximo de 32 usuarios y no te permite ni abrir puertos directos, ni acceder a FTP, a VPN, NAS o cualquier otro servicio que tengamos en casa. Para saber si estás en CGNAT, solo abre el símbolo de sistema, CMD, y escribe tracer y tu IP pública, puesto en el punto 1. Si tienes más de un salto, estás en CGNAT. Utilizan CGNAT más móvil, Pepephone y Yoigo. En el caso de Orange y Yastel, dependen de la zona, pero de forma predeterminada los meten en CGNAT. En el caso de Digi, si queremos una IP pública dinámica, debemos pagar €1 más al mes y pedirla. No utilizan CGNAT, Movistar, O2, Vodafone y Lowy. Tip 3. Conexión de los proveedores de Internet o ISP. Tenemos 10 gigabits de fibra, que actualmente solo tiene Digi y no en toda la zona, 1 gigabit de fibra, 600 megas de fibra, 300 megabits de fibra, sería el mínimo perfecto para el gaming, 100 megas de fibra o coaxial, 50 megas de fibra o coaxial y 20 megas de VDSL y cobre. 10 megas actualmente es muy poco y está en VDSL y ADSL de cobre. En el tip 3 voy a explicar que existen 3 cuellos de botella, por eso la gente, que si tengo mucha subida, mucha bajada de la conexión de internet, me va bien, me va mal, aparte de muchísimas cosas que hay alrededor, hay una cosa que no podemos evitar. Son redes best effort y significa que recibimos servicios dependiendo del tráfico de red. No se garantiza que los datos lleguen ni a su destino ni tampoco la calidad del servicio. ¿Vale? En una conexión GPON de fibra óptica que estamos conectados, ¿vale? Hay un máximo de 64 usuarios conectados. Todos comparten la misma velocidad, que son 2,488 GB de bajada y 1,244 GB de subida. El efecto simultaneidad hace que no nos demos cuenta de que esta velocidad es compartida, ya que la fibra es muy rápida. La interconexión de muchas OLT en el router de la compañía que se administra estos datos también puede ser otro cuello de botella si ese router que tiene la compañía pues no funciona suficientemente bien, ¿vale? Hay que dejar claro que solo rutas estáticas configuradas en los routers garantizan la velocidad, la calidad y la latencia de una conexión, ya sea un juego o cualquier tipo de servicio, ¿vale? Estas rutas han de ser IPs de los servidores del juego más cercano. No te puedes conectar a un servidor de Estados Unidos viviendo en España. Eso está clarísimo. En PC y en PlayStation los servidores son totalmente diferentes, no son las mismas IPs. Con lo cual estos routers deberían de tener configuradas IPs a los servidores más cercanos para garantizar esa latencia, ese servicio y tenerlo un poco controlado. En el tip 4 os voy a indicar los tipos de cable UTP que existen, que está el categoría 5, 5E, 6, 6A, 7, 7A y actualmente 8 y están llegando ya hasta el 9. Entonces mínimo tendríamos que tener todos ya en casa un categoría 6A,
¿vale? Esto nos garantiza una velocidad máxima para lo que puede absorber lo que sería un portátil, una consola o lo que queramos, ¿vale? Aquí indico las velocidades de cada uno, de cada tipo de cable, pero lo ideal sería a partir del 6A para arriba. Que tienes un 8, maravilloso. O sea, después, los cables con mucha calidad están hechos por máquinas de termofusión. Nunca un cable hecho a mano tendría tanta calidad y velocidad, a excepción de cables certificados por un fluke profesional. Tip 5. Tipos de conexiones de red de la mejor a la peor para todos los dispositivos, sea cual sea. Entonces, la conexión por cable UTP categoría 7 con una IP estática, eso nos garantiza pues la máxima velocidad y la máxima estabilidad. A partir de aquí, pues podemos tener un cable de categoría 7 con una IP automática, sería lo mínimo perfecto, ¿vale? Después pues pasaríamos, en el caso del Wi-Fi, pasaríamos a Wi-Fi 6 con 2,4 GHz y 5 GHz con una IP fija, y así iríamos bajando hasta llegar a la última categoría, que sería el Wi-Fi 4, el cual nos daría mucho a menos velocidad. Después, dentro de la tecnología está la tecnología Wi-Fi y el hardware de red, ¿no? Que sería el tipo de tecnología Wi-Fi que utilicemos en cada dispositivo tiene que ser compatible. O sea, el router tiene que tener, por ejemplo, el 802.11ax, y el Wi-Fi y el móvil tiene que tener la misma tecnología. Si no, esa tecnología no se coge, no serían compatibles. Incluso muchas veces eso de que no me funciona, se me desconecta, es simplemente en que el router tiene una tecnología y tu móvil tiene otra tecnología, tan sencillo como eso, ¿vale? O sea, hasta llegar al Wi-Fi N, que sería uno de los más antiguos, que todavía te da entre 100 y 600 megas, pues el Wi-Fi funcionará bien, pero habría que subir a día de hoy a Wi-Fi 6 con 2,4 GHz o 5 GHz, ¿vale? Para tener la máxima velocidad en una consola. El Wi-Fi, pues la verdad es que es lo peor del todo, o sea, tendréis que tener cable. Vale, y en el hardware de red de cableado, pues hay que tener en cuenta de que hay ordenadores, ¿vale? Que a lo mejor no tienen entrada al ordenador, ¿no? Entonces hay que utilizar un tipo de cable USB Ethernet y asegurarse de que ese Ethernet, ¿vale? Te da 1000 megas, ¿vale? Entonces, la entrada de cable de la consola da unos 1000 megas y en PC entre 10, 100, 1000 y 10.000. En PC sí que esas entradas USB es necesario que os aseguréis que el USB 3.0, ¿vale? Normalmente es de color azul. Porque si no es de color azul, porque lo marcan así los diseñadores de hardware, pues posiblemente tengas una entrada a 100 megas. Entonces ahí es obligatorio, pues si quieres una máxima velocidad, comprarte un adaptador de USB a Ethernet de 1000. Tip 6. Cómo ver y poner una IP fija en consola, PC o smartphone. Los datos de red los necesitamos para: 1. Poner una IP fija, ya sea en la consola, el PC o el dispositivo que necesitemos. 2. Poner una IP fija en el apartado DMZ del router y abrir los puertos, ya sea en rangos o 1-1. ¿De acuerdo? Y la tercera opción sería poner una dirección MAC del cable o el adaptador Wi-Fi en este caso en los apartados de QoS del router, que sería la calidad de servicio. Eso nos ayudaría a la latencia y a la rapidez. Vale. El único dato que tenemos que cambiar será la dirección IP. Es aconsejable, pues si una dirección IP se llama 192.168.1.1, pasaríamos del 192.168.1.2 al 254. Vale, ideal pues elegir una IP alta, por ejemplo 192, 168, 1200 o 1188. Cuanto más alto mejor, vale. Nunca el 255, vale, sería la dirección de broadcast. En el caso de dudas, pues bueno, hay APs como Fing, que es un escáner de red, y os dirá la IP de todos los dispositivos que tenéis conectados en casa. Hay dispositivos que utilizan IPs altas, como por ejemplo el Imagenio, IPTVs, cámaras, ¿vale? De esta manera evitaremos conflictos de IP, que haría que no funcionase. O sea, nos diría, esta IP la tiene otro dispositivo, y entonces te deja sin internet. Tip 7. DMZ
y puertos o puertos lógicos. La configuración del router para la apertura de puertos TCP y UDP, que son los que existen. Existen los puertos del 1 al 65.535. Cada uno de ellos permite comunicarte con un servicio específico. Por eso cada juego tiene unos puertos concretos asignados. ¿Vale? Aquí dejo tanto la entrada de cualquier IP para cualquier router, como una página en el cual os va a indicar qué puertos necesita cada juego. ¿Vale? Por ejemplo, en Movistar se pueden abrir puertos a través del portal Alejandra y también a través del router directamente. Se pueden hacer de dos maneras diferentes. ¿Vale? Lo que sí que es verdad que el DMZ solo se puede entrar a través del router, con un ordenador conectado y con los datos que te vienen debajo del router. En servicios de televisión, como Imagenio, en telefonía, hay puertos que no se pueden utilizar porque están reservados para servicios específicos. Y en otras compañías se puede acceder al router directamente por el navegador, poniendo la IP del router, por ejemplo 192.168.1.1, usuario y contraseña, y se abren los puertos manualmente. Hay otras compañías como Adamo, que tenemos el Ethernet 4 en modo bridge, así que hay que olvidarse de abrir puertos y de tener la NAT estricta. Conecta tu consola, PC o cualquier dispositivo que tú quieras que tenga todos los puertos abiertos al Ethernet 4 por cable y pon automático y olvídate de líos, ¿vale? Y juega sin lag, y ni ping ni nada, ¿vale? Igual que hay routers específicos que tienen una boca específica para la consola, el PC o lo que fuese. En este caso, pues este es el acceso a un router HGU, en el cual os enseño cómo abrir los puertos uno a uno. Vale, existen muchos routers. Esto habría que poner otro vídeo donde poner los 50 routers que existen para ir a abrirlos uno a uno, pero básicamente casi todos son iguales para ir abriendo uno a uno, y se pueden abrir, como especificaba antes, pues puertos uno a uno, o como en este vídeo, pues rangos de puertos. Entonces se puede abrir o uno a uno o del 1 al 65.535, que serían todos los puertos. Vale, enseño las dos maneras en este router en concreto, pero cada router se entra de la misma manera, pero el apartado es el mismo, suele ser NAT o puertos. Hay que abrirlos igual. Yo en mi caso pues tengo los puertos abiertos por uno a uno, y después tengo un rango de puertos, tengo abierto el DMZ. ¿Vale? De esta manera, si falla uno, el DMZ no falla. Entonces muchas veces esto depende del router, si es muy bueno, muy malo. Puedes abrir el DMZ y que el router no gestione bien el tráfico de red y te dé fallos. Entonces, abriendo uno a uno y el DMZ, conseguimos esto. La segunda parte del tip 7 sería el DMZ, que significa zona desmilitarizada. Es una configuración de seguridad a nivel de red. Básicamente es dar paso a la apertura de puertos de forma segura a cualquier IP que se asigne. ¿Vale? La zona DMZ nos expone siempre a piratas informáticos, ¿vale? Ya que la salida a internet es directa, sin ningún firewall ni capa de protección adicional, ¿de acuerdo? El DMZ no es recomendable para ordenadores, ya que los peligros crecen exponencialmente. Sin embargo, una videoconsola no tiene generalmente problemas ni de ser víctima de ataques informáticos, ni guardamos en ella tampoco información personal que podría ser robada por piratas informáticos, con lo cual priorizaremos el DMZ para un tipo de consola y los puertos específicos o rangos de puertos para PCs.
Aquí enseño cómo entrar en este caso en concreto en un HGU, ¿vale? Habría que entrar en el apartado avanzado y donde está el DMZ host, que ese es el apartado que tenéis que buscar, y poner aquí la IP de la consola. Tan sencillo como eso. Aquí simplemente ponéis la IP de la consola. Si la consola la habéis puesto en manual, que es lo que hay que hacer, y le ponéis la 192.168, 1.180, 1.160, 1.150, el número que hayáis querido, pues rápidamente Tip 8. La MTU o unidad máxima de transmisión. Es el paquete máximo de transmisión de datos que se envía de un equipo a otro y que puede admitir la red. Casi todas las redes su valor por defecto es de 1500 bits por segundo. En informática 1492 y 8 bits en cabeceras. La fragmentación añade un cierto grado de latencia e ineficiencia a las comunicaciones de red. ¿Esto qué significa? Que si nosotros, nuestra MTU es 1500 por defecto y se la bajamos para aumentar la velocidad, pero le damos muy bajo el paquete, por ejemplo 1450, pues estamos fragmentando mucho, estamos teniendo más latencia. Hay que poner exactamente lo que necesite tu red, dependiendo de dónde estás, qué tipo de conexión y todo. Para saber cuál es la correcta MTU, hay que enviar solicitudes de ping con un PC y progresivamente ir disminuyendo el tamaño del paquete de 5 en 5 bits hasta encontrar el que ya no tiene fragmentación. Por ejemplo, dentro de CMD se escribiría ping, por ejemplo, a la IP de Google 8.8.8.8-F espacio -L espacio 1500, siempre abriendo el CMD como administrador, si no nos dejará. Al resultado final le sumaremos 28 bits de cabeceras IP y ICMP. ¿Vale? Un ejemplo. A mí en mi caso sería 1473. Vale, pues si nosotros vamos bajando, tenéis un ejemplo detrás de aquí. 1440 es el tamaño máximo de los paquetes en el cual ya deja de fragmentarse, le sumaríamos 28 bits y nos daría 1468. Ese sería el valor que tendríamos que ponerle a una consola o a un PC para que tuviese esa fragmentación perfecta y esa rapidez perfecta. Con eso ganamos una velocidad de subida más estable y más potente. En el caso de la PlayStation es brutal, ¿vale? Pasaríamos de veces que nos da 10 megas de subida, porque lo importante es la subida, la bajada en casi todas las personas nos da bien, o sea, si tienes 600 megas te da 400, pero la subida nos varía muchísimo. Y con esto conseguiríamos una velocidad más estable. Yo tengo siempre una velocidad estable entre unos 50 y unos 80 megas de subida. Siempre hablamos de subida. La bajada, repito, casi todo, si tienes un giga te da 600 o 700, si tienes 300 te da 200, pero la velocidad de subida, que es lo que nos interesa para las consolas, para tener menos lag, ¿vale? Que sea aquello de que pegas un tiro y tiene que subir al servidor de Activision en este caso, y llegar rápido para que tú dispares a la misma velocidad que otro jugador, pues eso sería lo importante, la subida. Siempre buscaremos la subida. Tip 9. QoS y PIN. En este caso, QoS es calidad de servicio. ¿Qué es la calidad de servicio? Pues muy sencillo. Las conexiones, por ejemplo, de pago con tarjeta son las más rápidas y tienen un QoS que pasaría primero un pago de tarjeta antes de pasar un vídeo. Y eso sería configurado en un router. Podemos desear de que sea lo más rápido, una consola, un PC o lo que nosotros queramos. Entonces, esto se configura en el router. Podemos elegir a qué damos prioridad de datos, ¿vale? Y asignar un ancho de banda mínimo. Podemos aumentar el rendimiento reduciendo la latencia, el lag, ¿vale? Configurando este apartado. En juegos se necesita menos latencia para tener menos lag, y en vídeos online se necesita un máximo de ancho de banda para evitar el buffering, que serían los cortes intermitentes, ¿vale? ¿Cómo se configura? Pues depende del modelo de router y la conexión que tengas. Por ejemplo, el Livebox de Orange o cualquier otro OMV no podrás configurarlo. Solo puedes centralizar las descargas en un equipo.
En otros, como los FreeBots, tendrás que crear reglas para que vaya más rápido un determinado equipo, una determinada IP o lo que nosotros queramos. Y por último, los SASUS es el más fácil de todos, porque allí seleccionamos un cubo, o sea, activa, y allí podemos elegir, simplemente te aparece el dibujito de juegos, de streaming, o en este caso datos o lo que desees. O sea, es súper fácil. Los están creando a día de hoy para gamers. Los demás, básicamente, se necesita un dato, que sería la MAC, sea el número, ya sea MAC cable o MAC Wi-Fi, el cual insertaremos en el apartado de cubos, además de otras opciones. Aquí dejo ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os enseño en este tipo de router en concreto, el HGU, ¿vale? Porque ponerlo en 50 routers que existen, pues como que sería muy largo y extenso el vídeo. Entonces, aquí básicamente hay que buscar lo que es la MAC de cable, que eso aparece en los otros apartados, como ver los datos de red, ¿vale? Y aquí tendríamos que coger y poner la MAC de cable, que al final quedaría así, ¿vale? Y todos los demás apartados es simplemente el tipo de paquete, la prioridad que le queremos dar, ¿vale? Entonces dejar todos los demás apartados igual, y lo único que cambiaría y sería la MAC de cable, ¿vale? Tip 9. Ping. Un ping alto produce lag, retardo. Sería la latencia que tiene un equipo para comunicarse con páginas web u otros servicios. Hay varias maneras de comprobar el ping. El programa VM Ping de código abierto nos enseña de manera fácil el ping que tenemos. Aquí dejo la descripción para que lo podáis descargar y tal. Solo tendremos que poner el dominio o dirección IP y nos indicará los paquetes de datos enviados, recibidos y perdidos. Influyen muchos factores. Todos los tips anteriores, cable y que he señalado anteriormente, influyen en el ping, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el juego Warzone existen opciones en cuenta y nos enseña la latencia y la pérdida de datos mientras estamos jugando. Es importante porque así sabemos si hay algún tipo de error o algún tipo de fallo. Vale, aquí también os indico cómo activarlo para poderlo ver. En PC, además de hacer ping a los servidores, hay que hacer ping a la tarjeta de red, porque una cosa es la comunicación que tengas contra un servidor y después si tu tarjeta de red está en correcto estado y si tiene algún tipo de latencia, algún tipo de error, ¿vale? También os indico cómo acceder y cómo ver el servidor de PlayStation o otros servidores a los que estéis jugando, y también lo de la tarjeta de red, ¿vale? También hay otro programa más avanzado que es el WinMTR, que sería con mucha exactitud, ¿vale? La comunicación con el servidor. Entonces también os pongo aquí la página donde lo podéis descargar gratis, ¿vale? El ping más bajo se consigue con una conexión por cable entre 5 y 8 milisegundos.
por wifi puede aumentar hasta unos 16 milisegundos, ¿vale? Exceptuando en routers de gaming, como comentaba antes, en los Asus y en potencias wifi de wifi 6 bajaría la latencia. Por eso los jugadores que juegan por wifi experimentan más lag. Existen routers muy buenos que no tienen tanto ping, ¿vale? El ping puede ser un poco más bajo con DNS más rápidas, pero esto no significa que las DNS lo resuelva todo, no, porque a veces las DNS van peor. Lo ideal es tener las DNS de tu propia compañía, ¿vale? Porque tienen que pasar sí o sí por los servidores de tu compañía, con lo cual poner otras DNS de otra compañía en un momento determinado o horas determinadas puede ir bien, pero en otras horas determinadas no iría bien, ¿vale? Lo que más influye es dónde vives, ya que las conexiones han de pasar por servidores centrales, con quienes tienes contratado internet. Por ejemplo, Movistar tiene servidores en Madrid y vives enfrente de Madrid en un servidor que te está dando la fibra óptica y tendrás un PIN más pequeño que otro que vive en Andalucía y que su central esté, pues yo que sé, a 6 kilómetros, ¿vale? Si vives ahí en Madrid y estás cerca del servidor, pues tendrás un PIN más bajo que una persona que vive en Andalucía, por ejemplo. Y también el PIN depende de los servidores al que estés conectado. Por ejemplo, en el Call of Duty en Europa tiene servidores en Ámsterdam, Londres, París, Frankfurt, ¿vale? Roma, WhatsApp. Con lo cual, si tienes un servidor fuera de la región de Europa, tu PIN siempre aumentará mucho más. Y cualquiera que viva cerca del servidor tendrá un PIN más bajo del juego, con lo cual irá más rápido que tú y tendrá menos lag que tú. Cualquier valor por debajo de 20 milisegundos se considera perfecto, óptimo, ¿vale? Mientras que un valor por encima de los 80, 100 o 150 milisegundos constantemente tendrías retrasos y incluso hay juegos que se paran. Tip 10 y último, DNS. Significa sistema de nombres de dominio. Básicamente es un index o como un listing de teléfono, en el cual cada página de dominio web corresponde a un número IP. Por ejemplo, www.google.es es igual a 172.217.168.163. Si este número lo ponéis arriba en el navegador, veréis que aparece Google, con lo cual es simplemente un index, ¿vale? Existen dos tipos, el autoritario y el recurrente. No vamos a entrar ahí, ¿vale? Para las conexiones en casa, lo mejor y más estable es utilizar las DNS de la compañía de internet que vosotros tenéis, ¿vale? En el caso de Movistar utiliza unas, en el caso de Yastel utiliza otras, o sea, cuando queráis configurar una IP estática y con las DNS, pues ponerle las DNS de vuestra compañía. Se pueden elegir otras DNS más rápidas para hacer pruebas de velocidad o cuando no se pueda acceder a algunas páginas en concreto que los operadores bloquean. ¿Qué significa? Que a día de hoy casi todos los bloqueos de páginas web donde no podéis acceder vienen normalmente por las DNS. Allí en el servidor de DNS pone yo no quiero que accedas a esta página y te bloqueo el que puedas acceder. Con lo cual, si tú cambias las DNS, como en los programas Kodi que se pueden cambiar, pues entonces no te dejan entrar en esas páginas, ¿vale? Para saber cuáles son las DNS más rápidas, yo utilizo el programa DNS Jumper, ¿vale? Aquí os dejo la dirección donde lo podéis descargar gratuitamente. Hay muchas variantes, desde que Digi no deja utilizar otras DNS hasta que Ono no deja utilizar sus servidores DNS para conexión en Movistar. Por ejemplo, en la PlayStation Direct, ¿vale? La máxima velocidad de bajada y subida con fibra Movistar, por ejemplo, de 1 GB simétrico desde Barcelona a consola, después de hacer 400 test, la DNS de Cloudflare 1.0.0.1 y 1.1.1 sería la más rápida. Pero con eso, ¿qué quiero decir? Que a veces no es estable, ¿vale? Incluso dependiendo qué horas tampoco es estable. Entonces, como siempre, recomendaré que se ponga la DNS de tu propia compañía, que es lo más estable que necesitamos nosotros en el tema de videojuegos. Cualquier otro dispositivo, pues podríais ponerle la que vosotros queráis, ¿vale? Incluso hay excepciones, ¿vale? La recomendación para consolas es probar diferentes DNS y después de muchísimos test, ¿vale? Dejar aquella que mantenga más velocidad de subida, siempre mirando la velocidad de subida. La de bajada casi siempre será muy alta,
porque a día de hoy tenemos conexiones de 200, 300, 1 giga, ¿vale? Y aquellas que pocas veces esté por debajo de 10 megas, pues entonces esa se la ponéis, pero siempre haciendo pruebas, ¿vale? Como os digo, el test de la PlayStation es malísimo, lo peor que hay, ¿vale? Pero para olvidaros sobre ese test, la PlayStation en concreto pues tiene un navegador que puedes abrir una página de test y te indica más o menos que tienes los 300, los 400, los 600, los 800, pero el test que viene por defecto de la PlayStation es malísimo, pero te hace de guía. O sea, vosotros, como yo he hecho 400 test y he encontrado que las DNS más estables y que yo que sé, en 100 test siempre me ha mantenido una velocidad estable entre 50 y 80 megas de subida, ¿vale? Que siempre hablaremos de velocidad de subida, que es lo importante para jugar a juegos online, pues esa es la que mantendremos. Puede haber errores, o sea, puede haber que un servidor DNS de tu compañía ese día en concreto caiga, cambias la DNS y te funcionará, ¿vale? Pero intentaremos poner siempre las DNS de nuestra compañía. Configuraciones básicas para tener una configuración perfecta para juegos online, ¿vale? La configuración 1, la mejor configuración básica y accesorios para el gaming con ONT, router y una consola o PC, ¿vale? Es una conexión con la compañía de internet dinámica para evitar hackers, ya que al apagar y encender el router cambia la IP, ¿vale? Una IP fija, estaríamos expuestos a ataques de hackers más fácil, siempre sabrían tu IP, ¿vale? 2. La conexión con la compañía de internet de 1 gigabit o 600 megas simétricos, mínimo 100 megas de subida y 100 megas de bajada, para así descargar un juego y esperar muy poco, ¿vale? 3. El cable UTP categoría 7, un máximo de 2 metros, eso sería perfecto. 4. La configuración del router con apertura de puertos de meseta o configurar los puertos manualmente de 1 a 1 o por rangos de IP, ¿vale? Ya he explicado en todos los pasos anteriores. Una configuración de IP fija en la consola o el PC, ¿vale? Eso haría más rápida la conexión. Y por último, una configuración en la MTU, ¿vale? Dependiendo de tu conexión a internet y zona geográfica, ¿vale? Nota, se podría mejorar un poco más creando una subred, ¿vale? Que sería una segunda red dentro de tu router, en el cual todo lo de tu casa esté conectado a esa red y solo en una red esté conectada a la consola. Configuración 2, todavía mejor que la primera. Sería una configuración con una ONT y un router gaming, mínimo de unos 150 euros, el router más baratito de gaming, ¿vale? Entonces el primer paso, pues como siempre, el cable UTP, pero ya nos iríamos a categoría 8. No hay mucha diferencia entre el 7, el 8 o el 6, ¿vale? De dinero. Contratar una fibra óptica de 1 giga y pedir a la compañía que sea una IP dinámica, ¿vale? Mínimo 300 megas simétricos de subida y de bajada. Luego pues compraríamos un router gaming específico, por ejemplo el Asus y TP-Link tiene routers buenísimos con cubos adaptativa, por ejemplo el RTAX86S, el C5400X de Archer. Bueno, hay routers que llegan hasta 500 euros dependiendo de la potencia del wifi o no, ¿vale? Y conectarlo directamente a una ONT, preferiblemente una Huawei, que a día de hoy son de las mejorcitas, ¿vale? Configurar la consola o el PC como NAT 2, o sea, poner una IP fija en el apartado de meseta y puertos específicos manualmente. O sea, hay que priorizar siempre los puertos manualmente, ¿vale? Lo siguiente sería, pues como siempre, configurar la consola o PC con una IP fija, ¿vale? Y para todavía mejorar más, sería configurar el QoS en el router gaming, que esa es la clara diferencia entre un router comprado y un router de una compañía, ¿vale? Dar prioridad a todos los paquetes de datos dirigidos a la consola o PC, lo que queramos utilizar, ¿vale? Y que sean para gaming. En estos routers ya tienen una opción que lo hace súper fácil, ¿vale? Por último, pues configurar rutas en el router a la que se conecte a servidores relativamente cercanos. Por ejemplo, buscar las IPs de los servidores de los juegos específicos y ponerle al router que
primero se conecte a estas IPs antes de conectarse a servidores extranjeros. Esto haría muchísima rapidez. Y ya por último, igual que en el apartado anterior, si hiciésemos una subred donde todo lo que tenemos conectado en casa estuviese en una red y la consola estuviese en otra, sería perfecto. Y si encima apagamos el wifi, que siempre lo que está haciendo es reservar un trozo de banda ancha para esas conexiones, pues ya sería, vamos, lo más de lo más, ¿no? Eliminar totalmente el router y convertir la consola en un router, que sería solo serviría para una consola. Eso no tiene ningún sentido en casas normales, eso tiene sentido en alguien que tenga muchísimo dinero y pueda permitirse el lujo. Pero bueno, sería contratar una fibra óptica, como siempre, de 10 gigabits, sería lo máximo, o 1 GB solo para un equipo o una consola, que sería el NAT1. ¿Vale? Ya no sería ni NAT2 ni NAT3, sería el NAT1 porque tenemos la consola directa. Pedir que la IP sea dinámica a la compañía, evidentemente, y eliminaremos el router y conectaríamos el PC o la consola directamente a una ONT. Este dispositivo, lo que es la ONT, ¿vale?, es el dispositivo que convierte la señal óptica del cable de fibra óptica en señal digital, ¿vale? Configuraríamos como siempre la consola o PC con los datos de la compañía que te proporciona, una IP manual fija, y por último compraríamos un cable categoría UTP-8. Vale, esto no es lo normal. Lo normal es el apartado 1, o sea, la configuración 1 y la configuración 2. Esto es para gente que puede permitirse el lujo en tener 2 fibras ópticas en su casa y una dedicarla exclusivamente para esto, que esto no es lo normal. Pero bueno, esta configuración existe. Variantes que afectan a las velocidades de internet. Algunas las he dicho ya, pero las repetiremos y alguna cosita más. ¿Cómo mejora? Pues el hardware. El router, hay routers que gestionan mejor el efecto buffer overload, ¿vale? Que sería básicamente que el router se colapsa y los datos entran en colas, ¿vale? Entonces hay routers que van mejor para el buffer overload y son siempre de pago, como ya sabéis. Lo siguiente pues sería desactivar la red wifi si se puede, como siempre. Y también en el tema del PC hay que comprar un adaptador USB Ethernet para poder utilizar esas velocidades al máximo. Vale, ojo, hay entradas USB 3.0 y suelen ser de color azul, ¿vale? También, pues como he comentado en los otros apartados, crear una subred para maximizar por dónde circular las conexiones, o comprar switches inteligentes que limiten la velocidad por puerto. Tú puedes decirle a un puerto en un switch que vale mucho dinero y decirle, oye, pues por aquí quiero que pasen 100 megas y por aquí quiero que pasen 1000 megas, ¿vale? Peor, hay cosas que pueden afectar mucho. Por ejemplo, muchos dispositivos móviles conectados a una red wifi, ya que el ancho de banda que dispones en el total de internet se reserva una parte para el wifi. Múltiples switches y conexiones con cable UTP al router, o switches de 100 megas que no sean de 1000 megas, ¿vale? Entonces también hay conexiones a través de repetidores wifi o PLC o cables de más de 10 metros hechos a mano. Eso también influye muchísimo a peor, ¿vale? En el caso de algunos PLCs antiguos tienen tarjetas de red con conexión a 100 megas, entonces eso no nos vale para el gaming, ¿vale? Nos sirve para un dispositivo, una impresora, un tal, pero para jugar no nos serviría, ¿vale? Con lo cual nunca se podría superar esta velocidad. En el caso de los PLCs que tienen solo entradas USB, ¿vale? Y además los PLCs están enchufados a la corriente y puede variarte la corriente un día o otro y hacerte saltos, con lo cual no os recomiendo nunca PLCs, ¿vale? Ya que están sujetos a variaciones eléctricas de la red doméstica de tu casa. Bueno, con esto termino el tutorial, espero que os haya gustado y sobre todo que os sea útil para resolver y mejorar todas vuestras conexiones en casa. Y acuérdate de suscribirte si no lo estás y ponerme un like, ya que me ayudarías mucho. Para vosotros, jugadores.